Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Es un privilegio para mí el estar ante ustedes. Gracias a Dios que permite esto. Estaba escuchando la alabanza, estaba alabando a Dios y meditaba. Qué gran compromiso es para todos nosotros alabar a Dios con el entendimiento, ¿no? Con la razón, con la inteligencia, porque pues lastimosamente hay muchas denominaciones, mucha religión en este mundo, donde la gente alaba a Dios simplemente por alabarlo, pero no comprende, no entiende, no vive lo que se alaba, lo que se canta. Entonces le cantábamos a Dios y le decimos qué grande es, qué maravilloso es, qué bueno es, nos lleva a la victoria a todos, rompe las cadenas del pecado, vence al enemigo. Pero lo importante es una realidad en tu vida. ¿Con qué compararemos a Dios? Si Dios está fuera de nuestro tiempo, de nuestras dimensiones. Dios está fuera, Él nos creó a nosotros. Él tiene su tiempo, Él tiene su espacio. Y si las distancias en este universo se miden por años luz, que son distancias inimaginables, ¿no? Imagínense entonces el tamaño de nuestro Dios. Un Dios inimaginable, un Dios majestuoso, un Dios grande, y decimos grande, pero escapa a nuestra imaginación, y esa es la realidad, porque es enorme, es majestuoso nuestro Dios, ¿sí? Entonces, es lo importante de comprender y tratar de comprender algo que Dios no quiere que lo comprendamos de esa manera, que no nos enfoquemos en ver la grandeza, sino Él simplemente quiere obediencia. Él solamente cree, Él solamente quiere que tú creas. Él solamente quiere que tú creas a su palabra. Es lo único que nos pide, que seamos obedientes. Y ya cuando estemos en el cielo, porque yo creo que todos los que estamos aquí presentes queremos estar en el cielo, ¿no? Ya cuando estemos en el cielo, quizás nos sean reveladas cosas, quizás otras no, porque le pertenecen a Él. Pero lo que nos revele Dios a nosotros, eso va a ser, quizás vamos a entender muchas cosas que hoy no entendemos. Pero hoy, en este momento, en este tiempo, lo que nos toca a nosotros es amar a Dios, obedecer a Dios, amar, perdonar. Y si tú no has nacido de nuevo, si no has sido liberado, porque cantamos que Dios nos libera de las cadenas, ¿no? Pues enfócate en eso. Enfócate en eso. Que hoy, por medio del Espíritu Santo, tú puedas ser libre para alabarlo, puedas ser libre para perdonar, libre para amar. ¿Sí? Que Dios nos ayude. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor Jesús, porque nos permites estar aquí, Señor. Ayúdanos en la exposición de tu palabra, Señor. Padre, háblanos tú, porque es lo que queremos, Señor. Queremos escucharte a ti, no al hombre, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, en el nombre, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, dentro del ciclo que se viene hablando de la veracidad de la Biblia, hoy vamos a hablar de cómo las ciencias médicas confirman la Biblia, ¿sí? Ese es el tema de hoy. Fíjense que es un tema muy interesante. Hay mucha información, ¿no? Si tú te das a la tarea de investigar, te vas a sorprender de la cantidad de información que hay relacionado a cómo las ciencias médicas confirman lo que está escrito hace miles de años, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo con este tema? El objetivo es de que tú te maravilles, de que tú entiendas, tú comprendas que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos reveló todo desde el principio, no se guardó nada,
Dios nos reveló todo desde el principio para que viviéramos bien, ¿sí? Para que no nos metiéramos en problemas. Hoy la predicación de hoy está enfocada a que también nos dejó mandamientos para no enfermarnos, para cuidarnos. Porque recordemos que estamos en un mundo caído, ¿sí? Un mundo caído por el pecado, donde existe la enfermedad. Entonces, al estudiar este tema, la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Espero que a ti también te sorprenda la grandeza de nuestro Dios. Y que eso, porque el objetivo es ese, eso te lleve a los pies de Cristo. Que tú medites y que tú reflexiones el Dios que tenemos, ¿sí? Y que tú, si no eres cristiano, tú digas, es que tenemos un Dios tan hermoso, tan enorme, que si queremos alabarlo en el cielo junto con los ángeles, si queremos, imagínense si la alabanza de hoy fue hermosa, imagínense cómo será en el cielo. Y todos queremos estar ahí, pero hay requisitos para estar ahí. Entonces, Dios, por medio de su palabra, nos maravilla para que vayamos a Él, para que nos entreguemos a Él, para que confiemos en Él, ¿sí? Porque Él, su voluntad es ser nuestro Padre y nosotros nuestros hijos. Y un padre no engaña a los hijos, ¿o sí? Un padre le da todo lo mejor a los hijos y también castiga cuando el hijo merece ser castigado, ¿no? Pero Dios es un Padre hermoso y como Él no hay, ¿sí? Entonces nos dejó, entre muchos otros mandamientos, los mandamientos que tienen que ver con la salud, ¿sí? El nivel de conocimientos médicos y prácticas sanitarias en el mundo occidental antes de 1880 era sorprendentemente atrasado. La medicina y el saneamiento durante la mayor parte del siglo XIX fueron casi tan primitivos como la situación encontrada en la Edad Media. ¿Sí han leído alguna vez cómo era la Edad Media en el sentido del saneamiento, de la sanidad? ¿Sí? Se dice por ahí que como no tenían tubería sanitaria, los desechos de los humanos lo tiraban a la calle. Y de ahí salió, se dice, la palabra aguas, ¿no? Como previniéndonos. Bueno, ¿por qué era? Porque ellos tiraban sus desechos y gritaban aguas para que no le cayera a la gente, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de contaminación que existía. Bueno, eso estamos hablando de la Edad Media, pero no nos vamos a ir muy lejos. La existencia de los gérmenes se descubrió hasta 1890. ¿Sí? No son muchos años. Pero lo hermoso y lo precioso es que tiene miles de años que Dios lo reveló al hombre para cuidarnos, para no enfermar. Sin embargo, los primeros 5 libros de la Biblia, como se conoce la Torá, donde Dios le dictó a Moisés qué escribir, que fueron escritos aproximadamente entre los años 1491 y 1551 antes de Cristo, ¿sí? Lo que nos lleva a más de 3000 años, ¿sí? Revelan un conocimiento muy avanzado sobre la medicina, higiene y sanidad. Las escrituras contienen instrucciones médicas de Dios para Israel que van mucho más allá del nivel de conocimiento que poseían muchas culturas contemporáneas a los israelitas, entre ellas y en la cual nos vamos a enfocar, Egipto, ¿sí? El nivel de limpieza, de medicina, de sanidad que tenían los israelitas sobrepasaba todas las culturas contemporáneas a ellos. Estos registros médicos
precisos y científicos avanzados, estos escritos de más de 3,000 años y medio, proporcionan una fuerte evidencia de que Dios inspiró las palabras de las Escrituras. Dentro de los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, que le llaman los israelitas, allí, en esos 5 libros, hay más evidencia de que Dios le dictó a Moisés todo, y que eso, la intención es que eso nos lleve a entender o tratar de comprender al Dios que tenemos, ¿sí? Al Dios que te ama, al Dios que dio tu vida por ti y por mí. Es imposible entonces que Moisés pudiera haber obtenido esa sabiduría como hombre. Si no le vino de parte de Dios, es imposible que Moisés haya comprendido que en la higiene había mucha prevención para las enfermedades. Eso le tuvo que haber venido de parte de Dios, porque Moisés, recordemos, era un hombre como tú y como yo, ¿no? Entonces, no pudo haberlo incluido dentro de los mandamientos que le dictó Dios, a menos de que Dios le hubiera inspirado todo eso, todas estas palabras. Moisés registró los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Dios se aseguró que Moisés incluyera los mandamientos médicos para proteger la salud del pueblo escogido de Dios. Dios tiene cuidado de todo, ¿sí? El tema central de la Escritura, y todos lo sabemos, es arrepiéntete. Es Cristo revelado a los hombres y acercándonos a ese Dios que se hizo carne por medio del arrepentimiento. Pero es bueno también entender, ¿para qué? Vuelvo a repetir, para que tratemos de entender quién es nuestro Dios y que eso nos acerque más a Él, ¿sí? Jeremías 1:5, por favor, si me quieren acompañar. Dios en medio de su palabra nos revela grandes cosas. Vamos a leer una de ellas, Jeremías 1:5, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le está hablando a Jeremías, pero eso aplica a ti y a mí. Dios, antes de que naciéramos, antes de salir del vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Si dice la Escritura que Él sabe el nombre de cada ángel, de cada estrella, también sabe tu nombre, porque Él es tu creador. Él nos dice también que nos conocía desde antes. Salmo 139. Salmo 139, versículos 13 al 16. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista, ¿cómo pudo obtener esta revelación si no le fue dada por Dios? El salmista, otra persona consagrada a Dios, sí, pero como tú y como yo, Dios le revela grandes cosas. Dice, fíjate, el salmista estaba convencido de lo que Dios había hecho con él. Versículo 13: porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién formó tu corazón? ¿Quién formó tu hígado? ¿Quién formó tus riñones? ¿Quién vistió tus huesos con carne? ¿Quién le puso a todo tu cuerpo muchos kilómetros de venas y arterias? Solo Dios. Pero el salmista lo tenía claro. Fíjate, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego él dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y él acepta: estoy maravillado.
y mi alma lo sabe muy bien. Esa es la intención de hoy. Que con toda esta información tú te maravilles. Que con toda esta información que está en la Escritura, tú te maravilles y vayas a los pies de Cristo. Porque como cantamos, tenemos un Dios muy grande, maravilloso es Él, dice el canto, ¿no? ¿Sí? Dios es perfecto. Versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Imagínate a Dios formando cada porción de tu cuerpo. Imagínate a Dios poniéndote un ojo, por decirlo, ¿no? Pero ahora que te puso un ojo, imagínate a Dios escogiendo un color para tu ojo. Todo eso implica un tiempo de Dios para ti desde antes de nacer, para crearte, para crearnos. Dice, entretejiendo. Imagínate Dios que hizo para juntar todos tus órganos, toda tu carne, todos tus huesos y que no se separaran. ¿Tenemos un Dios perfecto? Sí. ¿Tenemos un Dios grande? Sí. Entonces, si entendemos hoy por el Espíritu Santo la magnitud de nuestro Dios, pues ¿cuál sería la consecuencia lógica de todos los que estemos aquí? Postrarnos ante Él, vivir ante Él en santidad, en obediencia, porque es lo único que nos pide. El salmista estaba, por decir algo, enamorado de Dios. Estaba convencido de su Dios, que es tu Dios y mi Dios. Entonces, ¿qué nos impide darle esta gloria a nuestro Dios? Con tu cuerpo. Ve tu cuerpo. Es algo perfecto. Perfecto nos creó Dios. Otra cosa es la enfermedad. Y todos sabemos que a causa del pecado tenemos muchos males. Eso es otra cosa, pero Dios nos creó perfectos, ¿o no? Mucho tenemos que dar gracias a Dios. Los mandatos médicos de Dios no solo protegieron la salud de su pueblo, sino que también aclararon cuestiones cruciales como el comienzo de la vida humana, el valor de una persona a los ojos de Dios y la necesidad de proteger la vida humana. Claro, si Dios nos formó, si somos creación de Él, pues claro que el primer interesado en protegernos es Él. El primer interesado que vivamos bien es Él, ¿no? Bueno, Éxodo 21, 22 y 23. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Dios cuidando al ser humano desde el vientre de la madre. Y dice, si alguien riñere, si por pelea le pegan a una mujer y esa mujer aborta, con su vida lo pagará. Fíjate cuánto Dios valora tu vida y la mía. Fíjate cuánto Dios valora la vida de los seres humanos que aún están en el vientre de la madre. Si lo comprendemos, entonces vamos a pensar algo. Este mundo está perdido. Este mundo está en unas tinieblas muy densas, porque hay movimientos muy poderosos que están a favor del aborto. Hay países, y lamentablemente también en el nuestro, se ha legalizado el asesinato de niños, porque eso es la verdad. Están asesinando. Eso también debería hacernos correr a los pies de Cristo, clamando por protección, clamando por luz
para ser guiados en medio de estas densas tinieblas. Porque el diablo no está jugando. El diablo ya se metió en la política y hace que los legisladores, valga la redundancia, legislen en contra de la vida, en contra de los mandamientos de Dios. Pero por medio de su palabra nos damos cuenta cuánto vales para Dios. Cuánto vale un niño en el vientre de su madre para Dios. Sabemos hoy que el óvulo fertilizado de una mujer es verdaderamente el comienzo de la vida. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ahí comienza la vida. Ya no falta nada, ya está completo, ya no se le va a añadir nada más. El esperma fecundando al óvulo. Lo único que esa célula ya unida por dos, el espermatozoide y el óvulo, lo único que va a requerir es oxígeno y nutrición. Y se va a empezar a dividir y a dividir y a dividir y a dividir. Pero ya todo está dado. Dios no falla. Y en el Salmo 39 que acabamos de leer, dice algo muy hermoso. En el versículo 16, dice Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sabes, los estudiosos, sabes a qué se refiere esta porción? Dicen que se refiere al ADN, al libro de la vida. En el ADN están todos los genes que traen todas las instrucciones para que tu cuerpo sea formado. No le faltó nada a nuestro Dios. Dios tuvo el cuidado perfecto para que fueres formado. Entonces esa célula, volviendo a la fecundación, se empieza a dividir y entonces empieza a crecer el ser humano dentro de la madre. Y vuelvo a repetir, no le será añadido nada más. Solo necesita crecer y alimentarse. Vamos a ver un video muy cortito de lo que tiene poco tiempo que se descubrió en ese acto de la fecundación. Si lo pueden poner, por favor. De luz, literalmente. Ya documentaron investigadores en la Universidad de Northwestern cuando el espermatozoide fecunda al óvulo. Que el milagro de la vida comience con un destello de luz es hermoso, y que científicamente se haya podido demostrar es más increíble todavía. Cuando el espermatozoide activa al óvulo, se libera una explosión de átomos de zinc que generan un gran destello fluorescente y está directamente relacionado con la viabilidad del óvulo y la capacidad de generar un adecuado desarrollo embrionario. Lo que tenemos cierto es que allí ya hay vida. Vida dada por Dios. Desde el principio, desde que un espermatozoide se une a un óvulo. Porque ahora se dice que mientras no haya un nacimiento, o hasta que pasen ciertas semanas, se puede abortar. Porque el producto, dicen ellos, así le llaman el producto, no siente, no tiene vida, no tiene conciencia. Fíjate qué tremendo, porque es un asesinato de un niño. ¿Y los niños de quién son? Son de Dios. Entonces es importante que tú tengas tu fe bien basada en Cristo Jesús, para que no vengan esos vientos y esas filosofías y te muevan. Y al rato que tú sabes la Escritura y que tú sabes lo que dice la Escritura, tú te veas involucrado en esos movimientos perversos y satánicos, porque están en contra de lo que dice Dios. Dios entonces nos revela muchas cosas en su palabra. Por ejemplo, Isaías cura una llaga infectada
con cataplasmas de higo al rey Ezequías, después de una batalla que impidió la invasión siria a Judá. Segunda de Reyes 27, por favor. Segunda de Reyes 27 dice, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Isaías vivió alrededor de 700 años antes de Cristo y ya tenía esta sabiduría. Él, como hombre, no, como a Moisés le fue revelado. Todos nosotros podemos decir higos y los podemos machacar y hacer una cataplasma y ponerlo en la herida y ahorita nosotros pudiéramos decir, no, eso es absurdo. Hay muchas medicinas, ¿no? Dios se lo revela a Isaías. 800 años después, un personaje, un médico griego llamado Dioscórides, que vivió del 40 al 90 después de Cristo, médico griego, descubrió el poder de las cataplasmas de higos para madurar diviesos y lobanillos, que son abscesos en la piel de diferentes tamaños, hasta hacerlos reventar y drenar. Esto lo publicó en su única obra existente, llamada De Materia Médica, donde describe propiedades curativas de más de 600 plantas. Después de casi de 1000 años, este médico griego descubre el poder de la cataplasma de higos para curar, para drenar. ¿No les maravilla? A mí sí. Y vamos a leer cosas mucho más maravillosas que Dios hace, ¿no? Pero Dios tiene el cuidado de todo, de todos nosotros. En la Biblia se menciona con frecuencia, yo sé que lo has leído, al hisopo. ¿Lo has leído? ¿Sí? En la Biblia lo menciona varias veces. En la Biblia se menciona con frecuencia al hisopo. ¿Qué es el hisopo? Es un arbusto silvestre, como útil y que se emplea para curar ciertas infecciones. Fíjate, es un arbusto del cual hacen como un ramo, ¿sí? Para curar ciertas heridas, ciertas infecciones. Bueno, ahora sabemos que el hongo Penicillium notatum se desarrolla fácilmente y profundamente en esa hierba, en el hisopo. Este hongo es el productor de la penicilina, descubierta hasta 1928 por Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. ¿Cuántos años antes Dios les dijo a los israelitas: hazte un ramo con estos arbustos llamados hisopo y cura ciertas heridas? Ya sabía Dios que este hongo que crece en esa planta curaba, y ahora es lo que nosotros conocemos como penicilina. Imagínate cuántos miles de años después el hombre lo descubre, cuando nos fue revelado hace milenios. ¿Sí? Son muchos temas y solamente hice un resumen. Otro tema: la circuncisión. Génesis 17:12. Génesis 17:12 dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Nunca te preguntaste por qué ese mandamiento? ¿Por qué circuncidar al hombre? Yo sí. Y luego aparte dice a los 8 días. O sea, no naciendo luego, pero tampoco al mes, tampoco a los 15 días. Fue específico: a los 8 días circundarás a todo varón. ¿Por qué? Ahora lo podemos entender. Esta sentencia
analizada por los teólogos, científicos, que también se preguntaban el por qué, dice que fue fundamentada porque hasta el 8º día de nacimiento, el niño, el ser humano en general, empieza a tener una coagulación normal. Hasta entonces, hasta los 8 días, la actividad bacteriana intestinal permite la producción de vitamina K, estimulante de la formación de protrombina, factor fundamental para la coagulación sanguínea. Es decir, que si al niño recién nacido se le cortaba antes de los 8 días, probablemente se desangraría. Moriría desangrado. Pero hasta los 8 días, ya que se activó su flora intestinal y ya que se activaron ciertas sustancias en su cuerpo que llevan a que la vitamina K estimule entonces sí la coagulación, entonces es el momento para circuncidar al niño. Fíjate cómo Dios es maravilloso. No lo entendemos quizás, o no lo entendíamos. Igualmente yo creo que los israelitas en su momento no lo entendían. Pero hay algo bien importante, mira, ellos, no dice la Escritura que se pusieron a investigar por qué. No se pusieron a averiguar por qué. No fueron con los grandes sabios y le dijeron, oye, ¿por qué crees que Dios al 8º día? ¿Por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué no al 7º? ¿Por qué no al 6º? ¿Por qué no al 10? ¿No? La Escritura dice que los israelitas solamente obedecían sus mandamientos. Confían en el Padre, confiaban en Dios, confiaban en su Dios. Sí tenían una confianza, que es diferente a que tú te confíes en ti mismo. Porque ese mismo pueblo, fíjate, vio grandes maravillas, vio las plagas que Dios le mandó a Faraón, ¿sí o no? Y después lo sacó de la esclavitud. Y vio otro milagro muy grande, cómo Dios abre el mar, pasan todos en seco, dice la Escritura, ¿no? Y ya que pasaron, entonces las aguas vienen y aplastan a los egipcios. Y empezaron su caminata en el desierto, porque iban a la tierra prometida, ¿sí o no? Pero fíjate algo bien importante, todos ellos, todos esos adultos que salieron, no entraron a la tierra prometida. Entraron sus hijos. ¿Sabes qué hacían esos adultos? ¿Sabes qué hicieron? ¿Por qué no regresamos a Egipto? ¿Por qué no regresamos a donde están las ollas de carne? Extrañaban a Egipto. Estaban esclavizados, eran esclavos, no eran libres, y aún así querían regresar a Egipto. Fíjate qué tremendo. Y a veces nosotros, Dios viene y nos libera. Ay, pero cuántos problemas tengo, mejor me hubiera quedado como estaba. Ahora como cristiano tengo un montón de problemas. O extrañando el pecado. O a lo mejor estás tú aquí quizás y estás en esa disyuntiva de entregarte o no a Cristo. Pero es que si te entregas tienes que dejar lo que más te gusta a ti y a tu carne, el pecado. Dios quiere darte la libertad, como lo hizo con los israelitas, pero tu carne dice, no, espérate, estoy mejor acá. Pero no nos damos cuenta que estamos esclavizados, como los israelitas no se dieron cuenta que eran esclavos y querían regresar a esa esclavitud. Dios, lo cantábamos hace rato, es el que nos hace libres. Y Dios es el que quiere darte la libertad. Dios le dio muchos mandamientos a su pueblo y esa generación no entró. Es lo mismo en nuestros días. Dios te quiere liberar y Dios deja su palabra para que la obedezcas. ¿Sí? Esos israelitas no cuestionaban por qué al 8º día. Le creían a Dios simplemente. Y tú dices, Dios, que al 8º, pues al 8º lo hacemos. Le creían a Dios, se sujetaban a Dios y Dios por medio de eso se glorificaba, porque vivían bien los israelitas siempre y cuando
estuvieran en obediencia, siempre y cuando obedecieran los mandamientos de Dios, incluidos estos mandamientos que estamos viendo, de limpieza y sanidad, ¿no? Éxodo 15:26, por favor. Dios prometió a los hebreos, a los israelitas, que si obedecían sus palabras y sus estatutos, pues Él los protegería de todo, entre ellos las plagas y las enfermedades. Éxodo 15:26 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, fíjate la promesa de Dios, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Y qué hicieron ellos? Le creían. Cierto tiempo, sí, porque luego no creían y entonces vemos los tratos de Dios. Pero volvían a creer y Dios hacía real esta palabra y muchas otras. Cuidaba y guardaba a su pueblo. Y lo mismo quiere hacer hoy contigo, porque Él guarda a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? El que hace su voluntad, el que se sujeta a Él, el que se humilla ante Él, el verdadero cristiano, no un cristiano de palabra, no un cristiano dominguero, el que se sujeta a Él todos los días de su vida, porque las consecuencias con el pueblo de Israel fueron tremendas. Vuelvo a repetir, toda una generación que vieron los milagros de Dios no entró a la tierra prometida. Incluso hoy sus leyes y sus principios médicos de la Biblia nos pueden proteger de enfermedades devastadoras. Los israelitas vivieron varios siglos en Egipto. Entendieron, conocieron los principios bíblicos para protegerse de enfermedades devastadoras, pero también conocieron la medicina tradicional de los egipcios. Conocieron los remedios de los egipcios también. Y como resultado de ese conocimiento, pudieron haber padecido sus enfermedades, vivían con ellos, ¿no? Eran esclavos de los egipcios. Deuteronomio 28, versículos 27 y 28. Dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Eran parte de las enfermedades que había en Egipto. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿De qué estaban enfermos los egipcios? Físicamente, pero también espiritualmente. Y de enfermedades terribles también, como dice, como la locura, como la ceguera, la ansiedad, turbación de espíritu, con tumores, con sarna, con comezón. Imagínate una comezón, si a veces es molesto una comezón, y dice aquí la escritura, con una comezón que no vas a poder parar. Fíjate qué terrible. Entonces dice, pero si hacían la voluntad de Dios, Él los libraría de esas enfermedades. Deuteronomio 7:15, por favor. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces. O sea, los israelitas conocían esas enfermedades. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Los israelitas conocían esas enfermedades, pero si hacían la voluntad de Dios, Dios los iba a proteger. ¿Por medio de qué? De sus mandamientos. Y si los israelitas cumplían esos mandamientos, entonces Dios cumplía su palabra, los guardaba de las enfermedades de los egipcios. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les exigió que obedecieran entonces los mandamientos, todos
los conocemos, los 10 mandamientos, pero también los mandamientos médicos y sanitarios, que es a lo que estamos enfocados el día de hoy. El mayor tratado médico del antiguo Egipto, fíjate, esto es una información muy interesante. El mayor tratado médico del antiguo Egipto, conocido como el papiro Ebers, se conserva en la biblioteca de la Universidad de Leipzig, Alemania. Es uno de los 2 documentos médicos más antiguos que se conservan del antiguo Medio Oriente. El papiro Ebers, de 110 páginas, está en muy buenas condiciones. Su texto contiene unos 700 encantamientos mágicos, así como numerosos remedios llamados médicos. Fue creado por eruditos reales egipcios durante los días de Moisés, antes del Éxodo, aproximadamente 1550 años antes de Cristo. Egipto en ese momento, en ese tiempo, era considerado como una nación muy poderosa, pero también muy inteligente. Y como muestra están las pirámides. Tenían una civilización muy avanzada en ingeniería, matemáticamente también. Tenían mucho conocimiento en cuanto a ese tipo de ciencias. Eso nadie lo discute. Tuvieron proyectos de construcción fenomenales, incluidas, como les decía, las pirámides y los templos que fueron contemporáneos a Moisés. Esto nos da evidencia del conocimiento que tenían los egipcios en esa área. Su experiencia en ciencias matemáticas e ingeniería estaba muy por delante de otras culturas antiguas, contemporáneas a los egipcios y aún antiguas a ellos. Sus conocimientos médicos y las prácticas de salud, sin embargo, eran notablemente atrasadas en comparación con lo que conocemos hoy. Y ciertamente contribuyeron a la propagación de enfermedades en lugar de ayudar a contenerlas. Sin embargo, estos remedios fueron enseñados a los eruditos egipcios, incluyendo a Moisés. Porque recordemos que Moisés fue príncipe en la casa de Faraón, porque creció y fue criado por la hija de Faraón. Entonces Moisés aprendió de todos estos remedios, de todos estos conjuros, de todos estos hechizos quizás, ¿no? Pero algo hermoso vemos, Moisés no fue contaminado y fue leal a lo que le fue dictado por Dios. No mezcló su sabiduría egipcia, no mezcló lo que él aprendió en Egipto, se guardó y solamente escribió lo que Dios le dijo. Es figura de lo que tenemos que hacer: mantenernos limpios, puros, santos, no contaminarnos con lo que todo este mundo te ofrece. Me refiero a todo lo pecaminoso, me refiero a todo lo que Satanás te ofrece, con tal de que te alejes de Dios. Por eso es tan difícil luego que las personas que vienen de religiones, de movimientos pseudo cristianos, entiendan la verdad. ¿Por qué? Porque ya se les hizo mucho daño allá. Conocen a un Dios que es bueno, pero no conocen a un Dios que es justo. Conocen a un Dios que la religión les hace ver como que está en su trono alcahueteando el pecado. Un padre, un Dios bonachón, que les va a decir: sí, mijo, pásale al reino de los cielos. Te esforzaste, yo vi que te esforzaste. No lo lograste, pero le echaste todas las ganas. Y la Biblia dice que no, la Biblia dice todo lo contrario. Él es justo y no va a dar por inocente al culpable. Sin santidad nadie verá al Señor. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Moisés se guardó de todo eso, no se contaminó. Hechos 7:22.
Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, Moisés fue instruido en todo lo que los egipcios hacían. Como ejemplo de ignorancia médica y conocimiento primitivo sobre infecciones, está la sugerencia de un médico egipcio para curar una herida de astilla infectada, como se documenta en el papiro Ebers. La prescripción implica la aplicación de una mezcla de un ungüento compuesto de sangre de gusanos mezclada con estiércol de burro. Imagínate todo lo que contendría esa mezcla. Pero era lo que ellos practicaban. Era la medicina que ellos practicaban. Diversos gérmenes, incluido el tétanos, contenidos en el estiércol de burro, debieron asegurar que el paciente olvidara rápidamente su afección por el dolor que le causaba una infección mayor. Y moría, quizás no de que se había clavado esa astilla y de la herida, sino de la infección que obtuvo mediante del estiércol de burro o de la sangre de gusanos. Era el nivel de la medicina que practicaban los egipcios. La cura para la caída del cabello implicaba la aplicación en el cuero cabelludo, del paciente de una solución compuesta por diversas grasas de caballo, cocodrilo, gato y serpiente, junto con un diente de burro machacado en miel. Da risa, ¿verdad? Pero lo creían. Lo creían. Los médicos egipcios tenían una cura igualmente maravillosa para la mordedura de una serpiente venenosa. ¿Qué hacían? Vertían agua sobre un ídolo pagano y el agua que escurría se la daban a beber a la persona que había sido mordida por una serpiente. Seguramente esa persona moría por el veneno de la serpiente. Las farmacias del antiguo Egipto proporcionaban recetas populares que incluían sangre de lagarto, dientes de cerdo, carne pútrida, grasa maloliente, humedad de orejas de cerdo, leche, grasa de ganso, pezuñas de asno, grasas animales de diversas fuentes, excrementos animales, incluidos los del ser humano, burros, antílopes, perros y gatos. Esta lista está en el papiro Ebers que he citado, por si quieren investigar. Fíjense qué nivel de conocimiento médico tenían. Así curaban los egipcios. ¿Cómo te quiere curar el mundo? Sobándote, no pasa nada. Mira, no hay perfectos aquí, todos somos pecadores. Entonces, no te preocupes, peca, al rato te arrepientes. ¿Vuelves a pecar? Te vuelves a arrepentir. Y el mundo te empieza a sobar el lomo, perdón la expresión, pero te empieza a acariciar y no pasa nada. ¿Y con qué te quiere curar el mundo? Con desechos, con porquería. Y está en ti y en mí aceptarlo. Porque el único que cura se llama Cristo. El único que sana es Jesús. El único que nos quita todo el pecado y la maldad y nos hace nuevos se llama Cristo. Y trae sanidad del alma a nuestras vidas. De manera que esas llagas que tuviste, que no te dejaban perdonar a la persona, son limpiadas. Son sanadas y ahora tienes el poder de perdonar a quien te lastimó. Esposos, donde hay infidelidad, es una gran herida, que si en el mundo se perdonan, ¿por qué pasa? Sí se perdonan, pero no perdonan de corazón. Y se pasan en una guerra siempre uno con el otro. Y el varón, si la mujer fue la que traicionó, o la mujer,
Si el varón fue el que traicionó, se acuerdan de la infidelidad y con todo sobre el esposo, con todo sobre el marido. Le voy a hacer la vida difícil porque me la tiene que pagar por lo que me hizo. No hay un perdón. ¿Te acuerdas? Si la herida duele y por eso quieres hacer el mal y por eso quieres vengarte, porque te hicieron mal. Pero Dios viene y sana esa herida. ¿Y te acuerdas? Sí, porque no se olvida. Sí te acuerdas, pero ahora perdonas. Perdonas con todo tu corazón. Y si fue tu esposo o fue tu esposa, vente, vamos a echarle ganas. Vamos a seguir. ¿Quién hace eso? Dios, solo Dios, no el mundo. Fíjate los egipcios a qué recurrían, a cosas absurdas. Es lo mismo que el mundo te ofrece hoy. Si todo lo analizas, si todo lo refieres a la Escritura, te vas a dar cuenta que el mundo no tiene nada que ofrecerte. Y todo lo que te ofrece es un engaño, está vacío. Tienes un problema, tomando el ejemplo del matrimonio donde hay infidelidad, córrele al psicólogo. Pero ¿cuándo corren a Dios? No demerito la psicología. Sí ayudan, pero el único que sana se llama Dios. El único que puede curar esa herida se llama Jesús. El papiro Ebers, del cual estamos hablando, fue descubierto en 1862 durante la investigación de una tumba egipcia en Luxor, Egipto. El manuscrito fue comprado una docena de años después por un erudito alemán, George Ebers, de ahí el nombre del papiro, que enseñaba egiptología en la Universidad de Leipzig, Alemania. A pesar de la brillante civilización de los antiguos egipcios, su comprensión de la medicina era abismal. Sin embargo, cuando examinamos las páginas de la Biblia, no encontramos consejos médicos ignorantes o dañinos. ¿O sí? No encontramos nada de eso. No encontramos curas milagrosas. No encontramos remedios absurdos. Encontramos mandamientos lógicos. Porque si eres limpio o si te cortas y lavas la herida, es lógico que te la estás cuidando. Pero si no te la cuidas, si andas como si nada, es lógico que te vas a infectar. Los mandamientos de Dios son claros entonces, cosa que no tenían los egipcios. Moisés muestra un conocimiento médico notablemente avanzado con respecto a los gérmenes, las plagas, la necesidad de saneamiento e higiene personal y las normas de cuarentena. Venimos de una pandemia, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Nos aislaron. Bueno, Dios decía, aparta al leproso, sácalo del campamento. ¿Sí o no? Dios, miles de años enseñándole a su pueblo lo que tenía que hacer. Los requisitos de salud y nutrición de la Torá no solo iban mucho más allá de los consejos médicos contenidos en el papiro Ebers, sino estaban muy por delante de los descubrimientos médicos de la humanidad en general, no solo de los egipcios, de todo el mundo conocido en ese entonces. El mundo científico no descubriría estas verdades hasta aproximadamente en el año 1890. Fíjate cuánto tiempo después la humanidad descubre todo lo que había sido escrito. Muchos miles de años antes. Moisés había sido criado en casa de Faraón. Cuando escribió la Torá, no escribió ninguna de sus prácticas médicas o sanitarias de los egipcios. De 213 mandamientos, 213 de los 613 mandamientos que se encuentran en la Torá son
reglamentos médicos detallados. La tercera parte de los mandamientos, escritos en los 5 primeros libros de la Biblia, hablan sobre todo esto, refiriéndose a la sanidad, a la medicina, a la higiene. Este conocimiento avanzado y detallado prueba que Dios inspiró a Moisés para registrar estas palabras. Dios estaba protegiendo a su pueblo de las peligrosas prácticas de salud que habían aprendido en Egipto. ¿Tenemos un Dios muy grande? Sí. Y hay que maravillarnos con nuestro Dios. Leyes bíblicas sobre el saneamiento. Desde el comienzo de la civilización, numerosas enfermedades se han propagado a través del contacto con los desechos de los humanos. De hecho, la historia registra que muchas de las guerras que han pasado, que han surgido a lo largo de la historia del hombre, no se han perdido porque un bando u otro haya ganado. Se han perdido porque los soldados enfermaron. Imagínate un ejército de 20,000 personas contra otro ejército de otras 20,000 o quizás más. Toda esa gente concentrada en un área de tierra. ¿Qué hacían con los desechos? ¿Qué hacían con sus desechos? Yo creo que hacían donde podían. Y como no había un cuidado, se contaminaba el agua corriente, se contaminaban los manantiales. Y entonces los soldados al beber esas aguas enfermaban, porque se contaminaban con los desechos de los hombres. Y muchas de las guerras se perdieron por eso, no porque hayan ganado unos u otros. También dice la historia que en los tiempos de William Shakespeare, el río más famoso, el Támesis de Inglaterra, era una coladera gigante. Ahí estaban y ahí vertían y eran echados todos los desechos de toda una ciudad o de muchas ciudades a lo largo de ese río. De tal manera que caminar cerca de ese río era nauseabundo de tanta contaminación. Tanta fue la contaminación en ese río que los salmones de manera natural, ahí podían ser pescados, los salmones se murieron y no se acercaron más a ese río por el nivel de contaminación. No estamos hablando de pesticidas, no estamos hablando de químicos, estamos hablando de desechos humanos, que en ese entonces era lo que contaminaba. Bueno, gracias a Dios, en la actualidad ese río ha sido saneado con las nuevas técnicas de purificación y tratamiento de agua. De tal manera que ahora los salmones volvieron a ese río y sirven para el consumo humano. Pero ese era el nivel de sanidad, ya no de aquellos tiempos de los israelitas, en nuestros tiempos, en nuestra era. Fíjate, no tiene mucho del nivel que tenía la humanidad de contaminación por nuestros cuerpos. Vuelvo a retirar, no estamos hablando de químicos, ni pesticidas, ni fertilizantes, que ahora son la gran contaminación, por el excremento humano. El resultado de las condiciones insalubres de los siglos pasados es que un gran número de personas morían cada año al sucumbir a una variedad de enfermedades como la fiebre tifoidea, la disentería y el cólera. ¿De dónde salían? De los desechos del hombre. Cientos de millones de personas murieron a lo largo de la historia a causa de enfermedades infecciosas. Ningún hombre, ningún humano tenía el entendimiento para guardarse de eso. Pero ¿sabes por qué no lo tenían? Porque no leían la Biblia. Porque no entendían los mandamientos de Dios para su pueblo.
Los israelitas tuvieron o anduvieron 40 años cruzando en el desierto. Imagínate, todo ese pueblo hacían lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer del baño, tenemos que desechar lo que comimos, pero los israelitas no enfermaron porque ellos tenían los mandamientos de Dios. 40 años. Ahora imagínate tú, 600,000 personas, 1,000,000 de personas peregrinando en el desierto, donde hacían sus necesidades, porque las aguas no se contaminaron. Deuteronomio 23, 12 y 13. Ya casi terminamos. Deuteronomio 23, 12 dice: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella. Y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. ¿Quién lo dijo? Dios, a su pueblo. ¿Tienes necesidad? Salte del campamento, haz un hoyo, allí haces tus necesidades y lo cubres, lo entierras. ¿Sabes qué? Venían los vientos y entonces el excremento, al pulverizarse con la falta de humedad, al secarse, pues venían los vientos y se llevaba eso, que se hacía polvo. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué pasaba? Se respiraba o caían los mantos acuíferos y se contaminaba. Y Dios, previniendo todo eso, salte del campamento y haz un hoyito y lo tapas. Fíjate el nivel de cuidado de Dios para su pueblo. Vuelvo a repetir que los gérmenes se descubrieron hasta el año 1800 y tantos. Y Dios ya lo sabía. Dios previno a su pueblo. Dios te ama y te previene del pecado. Dios te ama y te dice: arrepiéntete, pecador, porque si no te vas a ir al infierno, y yo no quiero que vayas ahí. Yo quiero que estés conmigo en una eternidad. Dios nos dijo y nos dio las instrucciones para llegar a Él desde el principio, para guardarnos, para caminar en santidad, en pureza, en higiene física y espiritualmente. Yo te vuelvo a repetir: ¿sí tenemos un Dios grande o no? ¿Sí tenemos un Dios maravilloso o no? Amén, así es. Levítico 14, 8 y 9. El que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y en el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Dios le decía: lávate, límpiate. Es como si hoy nos dijera: báñate, cámbiate tu ropa, no andes todo sucio. Ahora, como cristianos, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reflejar a Cristo. ¿Y cómo andaría Cristo? ¿Sucio? ¿Desalineado? Yo creo que Cristo andaba bien para atraer a las personas, para que las personas confiaran al verlo. Y solo por verlo, porque imagínate que tú le predicas a una persona y esa persona que te está predicando huela mal. ¿Tú qué harías? Yo creo que te concentrarías en el olor y dijeras: este cuate, y a lo mejor ya ni pones atención a lo que te está diciendo, ¿no? Dios no se equivoca. Vean cómo instruyó a su pueblo a ser un pueblo limpio en todos los aspectos, sobre todo el alma, pero también tu cuerpo, también tus ropas, también tu aspecto. Es importante. Todo esto no tiene desperdicio. Por algo Dios lo puso.
Y de eso se trata, que aprendamos y le demos toda la gloria a Dios por todo el cuidado que ha tenido con nosotros. Termino con este ejemplo. Levítico 17:11. Fíjate lo que le reveló Dios a Moisés. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre. No le dijo que la vida está en el cerebro. No le dijo que la vida está en el corazón. No le dijo que su vida o tu vida está en la carne. Le dijo que está en la sangre. Vuelvo a repetir. Porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Esta declaración reveló un conocimiento científico avanzado en un momento que el nivel de conocimiento pagano era abismal. Sabemos hoy que la sangre es esencial para todos los procesos vitales de nuestro cuerpo. La sangre transporta nutrientes y material que produce crecimiento y curación, almacena grasa como energía y apoya a todos los órganos del cuerpo. Cuando el suministro de sangre se restringe a cualquier parte del cuerpo, esa parte comienza inmediatamente a declinar y morir. La sangre es esencial para combatir enfermedades, coagular heridas abiertas y desarrollar nuevas células de la piel. Durante siglos, los médicos hicieron exactamente lo contrario. Dice la historia que probablemente, porque no está cierto, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, enfermó de las anginas. Ahora sospechan los médicos que fue eso, una infección muy grave de anginas. ¿Sabes qué hicieron? Estaban con él 3 de los médicos más destacados de su tiempo. Le hicieron una de las famosas sangrías, no sé si has escuchado hablar de eso. Te sangraban por una herida y te drenaban la sangre, pensando que con eso drenaban también la enfermedad. Y se dice que George Washington falleció porque perdió mucha sangre. Se creía que entonces que el mal o la enfermedad estaba en la sangre, porque no leían la Escritura, porque nunca se enteraron que la vida está en la sangre, revelado a los hombres desde hace muchos años. Muchos años. Por eso es importante que leamos la Escritura, para que entendamos las grandes verdades de Dios para ti y para mí, para que entendamos la voluntad de Dios revelada a los hombres en su palabra. Es lo que es, la voluntad de Dios revelada a ti y a mí. Por eso es importante que leamos. Y cuanto más lees, más te vas a maravillar. Y cuanto más te maravilles, póstrate a los pies de Cristo. Póstrate ante tu Dios. Porque si viniera uno de los reyes más importantes de nuestros tiempos, o si viniera el presidente de nuestra nación, ¿qué haríamos? A lo mejor no te inclinas, no lo veneras, pero le muestras tus respetos. Es una autoridad, ¿no? Imagínate a Dios entonces. Imagínate a Dios, ¿qué harías si Él hoy se presenta ante ti? ¿Cómo lo recibirías? Y sobre todo, ¿cómo te encontraría a ti? ¿Cómo estarías tú ante Él? Vamos a cerrar nuestros ojos. Dice tu palabra, Señor, en el Salmo 111, que grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Es que es así. Las grandes verdades de Dios están ahí,
pero solamente son encontrados por aquellos que la buscan de todo corazón y que lo buscan no solamente para obtener conocimiento, sino lo buscan para tratar de agradar a nuestro Dios. Las buscan para obedecer a nuestro Dios. Grandes son las obras de Dios y están ahí para que tú las busques y las encuentres. Ahí están las obras de Dios. Tenemos un Dios hermoso, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que está ahí revelado en su palabra para que tú lo adores, tú lo ames, tú te entregues a Él. Ese Dios tan grande, tan majestuoso, está aquí y quiere que tú no solamente te acerques a Él, Él quiere que te entregues a Él. Tenemos un Dios grande, maravilloso, hermoso. Un Dios que todo lo que conocemos no se le puede comparar. Un Dios que todas las unidades de medida que tenemos y manejamos no las podemos ocupar para tratar de medirlo, para tratar de encasillarlo, para tratar de encontrar su tamaño. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que confíes en Él, que lo aceptes a Él como es, que le obedezcas, que consagres tu vida a Él. Vamos a alabar a nuestro Dios. Pero ahora alábalo con ese entendimiento. Ahora alábalo con la inteligencia y con la razón que son dadas por Él, porque así dice también el libro de los Salmos: cántale con inteligencia, con la revelación de Dios para tu vida. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, poderoso Rey. Amén, Señor, porque eres el único digno de ser alabado, Gloria y Señor. poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, poderoso reina. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad El corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Digno eres, Señor, de tomar el poder. Toma mi corazón
porque no hay otro Dios como tú, Señor. Grande, Señor. Temible, Señor, que tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Que nos amas, Señor. Eres glorioso, Jesús. Eres majestuoso, Señor. Grande, Señor, sobre todas las naciones eres tú, Señor. De gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Dale un aplauso a tu Señor. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, porque es grande y maravilloso, porque grandes cosas ha hecho el Señor, porque ha tenido el cuidado de nosotros, por su pueblo desde el principio, desde hace miles de años. La voluntad de Dios para con el hombre son solamente pensamientos de bien, de bien. Él no quiere tu mal, Él no quiere mi mal. Él quiere que todos estemos en su reino. Él quiere que todos entremos con Él. Y dejó las instrucciones desde el principio. Y lo que te toca a ti y a mí solamente es obedecerlas. Creer. Confiar. Porque Él no es hombre como tú y como yo para mentir. Y tal es así que nos ha prevenido aún para no enfermar, aún para ser limpios, aún para tener una higiene. Vino la pandemia y ahorita no aprendimos nada. La gente sigue estornudando, la gente sigue tosiendo y no se tapa la boca. No hay un cuidado. No aprendimos de esa pandemia. Aprendamos de la Escritura. Aprendamos del amor de Dios para ti, para mí. Aprendamos a cuidarnos, a amarnos entre nosotros. Aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, que es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y ya lo dijo, no es nuevo, lo dijo desde el principio. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor Jesús,
por tu palabra revelada a nosotros, porque ahí están las instrucciones aún para cuidarnos, aún para protegernos, Dios, aún para no enfermar, Señor. Pero sobre todo están las instrucciones para llegar a ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestra humanidad, Señor. Ayúdanos a verte a ti. Ayúdanos a ponerte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a enamorarnos cada día más de ti, Señor. Porque tú eres digno de ser alabado, de ser amado, de ser obedecido. Porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro Creador. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre. Amén. Pues Dios les bendiga a todos. Hemos terminado nuestra reunión y el próximo domingo, si Dios lo permite, otro mensaje de Cristo para cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirles.